Las 7 peores formas de gastarte el aguinaldo. Y lo peor es que son de lo más comunes. En este video te las explico para que evites hacerlo. Y si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas. ¿Qué tal, visionarios? Bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Carolina Navarrete, contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Yo soy asesora de proyectos y negocios con enfoque de desarrollo sustentable y tengo mi propio negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Studio. Pues se llega diciembre y sus posadas, se llega la Navidad y es derecho de todos los trabajadores en México recibir el aguinaldo, el cual, conforme a la Ley Federal del Trabajo, es un mínimo de 15 días de salario si es que tú trabajaste todo el año completo. Si no trabajaste todo el año completo, entonces se te da una parte proporcional del aguinaldo, independientemente incluso si sigues o no laborando para esa empresa o para ese patrón, tú tienes el derecho a tu parte proporcional de aguinaldo, o si trabajaste todo el año, pues a tus 15 días de aguinaldo como mínimo. La fecha límite para que te lo entreguen es el día 20 de diciembre. No hay excusa ni pretexto, así que listos. Si tienes duda de cómo calcularlo, pues contáctame y ahí te apoyo en los comentarios. Y bueno, ¿cuáles son las 7 peores maneras de que te gastes el aguinaldo? La primera y la más puede sonar un poco chusca, pero la verdad es que pasa muchísimo, y es que justamente son las tandas del milagro navideño. Así es, sabemos que en México es una forma de ahorro informal, pero es muy común. Sin embargo, lamentablemente también ha sido común que luego en las tandas alguna persona, la organizadora, pues se desaparezca con el dinero. Sí ha pasado. Entonces, no te confíes. Pues muchas veces las tandas han ayudado a muchas personas a salir adelante, es una forma de ahorro, pero luego pues sí corre uno ese tipo de riesgos, así que cuídate, no te metas a las tandas. En lugar de eso, yo te recomiendo que te puedes ahorrar, por ejemplo, en CETES durante todo el año y, por ejemplo, en diciembre retirar tu dinero. Los CETES pues son una forma de ahorro segura, que tú puedes disponer del dinero en cualquier momento, y aparte tiene una tasa de interés anual de aproximadamente el 10%. Entonces es una opción razonable de ahorro y puedes ahorrar, me parece que desde 100 pesos. Y la segunda forma más tonta de gastarte el aguinaldo, que es en compras masivas nada más porque te lo pusieron de rebaja. Es muy común que te pongan aparentes rebajas que realmente la suben en noviembre, suben el precio, lo ponen mucho más caro y te lo ponen como una supuesta rebaja para diciembre, ¿no? Como tu regalo de Navidad. No te dejes llevar por esas ofertas engañosas. Y antes, cuando veas una oferta que te llama mucho la atención, hazte la pregunta, bueno, ¿esta oferta es porque la voy a comprar porque realmente necesito este producto o solamente por esa simple oferta que muchas veces, no en todos los casos, pero en muchas veces sí puede ser engañosa? Entonces, ojo, examínate primero si realmente necesitas eso que supuestamente está en oferta. Bueno, la tercera forma más tonta y peor de gastarte el aguinaldo es, lamentablemente hay muchas personas que tienen problemas de apuestas, que van y se gastan todo el aguinaldo en apuestas, o se compran muchos cachitos de lotería, o apuestan todo al número 7, son personas que tienen ese tipo de problemas, o también luego se compran productos milagros, cremas, fajas, suplementos, un montón de cosas, aparatos, que nada más los usas unos días y que al final ya después ya ni te acuerdas, los olvidas, ahí los dejas. Son aparatos y productos milagros que te prometen que van a transformar tu vida, que te vas a convertir en no sé qué y no sé cuánto, que te va a poner en una mujer totalmente distinta, y te prometen mil cosas, ¿no? Son productos milagros. Igual también hay oportunidades, entre comillas, de negocios milagros, en esos aparentes negocios milagros que ofrecen un montón de rendimientos de una manera muy fácil, porque te piden aparentemente una pequeña inversión y que te dicen, no, vas a ganar esto, vas a ganar tanto, pero realmente cuando tú veas que un aparente negocio tiene unas expectativas de crecimiento y que vas a ganar mucho en muy poco tiempo, invirtiéndole a lo mejor no tanto, pero sí una cantidad más o menos considerable, pues piénsalo, porque puede ser una estafa. Pero bueno, entonces tú me vas a decir, bueno, entonces ¿en qué vamos a gastar nuestro dinero? Nada más lo vamos a ahorrar y no vamos a gastar en algo que nos guste, que nos llame la atención. Bueno, obviamente el dinero es para gozarse, para disfrutarse. Entonces aparta, cuando te llegue tu aguinaldo, desde antes ya ten un presupuesto y destina un porcentaje razonable
qué? Para darte tus gustos, para comprarte algo que tú digas, ahora sí como dicen los memes, me lo merezco, para esto trabajo, ¿sí? No te puedo decir exactamente qué porcentaje razonable sería, porque va dependiendo y va variando según cada persona, ¿no? Cada uno tenemos situaciones económicas y necesidades diferentes. No sé, puedo decirte a lo mejor un 20, un 30%, a lo mejor podrá alguien que tenga menos obligaciones económicas hasta un 40%. Eso ya lo decides tú, pero que sea algo razonable. Antes de que te entreguen el aguinaldo, tú ya ten tu presupuesto en cómo lo vas a utilizar. La cuarta peor forma de gastarte tu aguinaldo es en regalos carísimos para impresionar a personas que posiblemente ni les interesa tu regalo ni les interesas tú, nada más para quedar bien con gente. Y tampoco te estoy diciendo que no compres regalo. Sí, claro, o sea, ten una atención, ten un detalle con las personas, con tus seres queridos, con tu familia, pero puede ser algo significativo, algo valioso, pero no un montón de cosas que a lo mejor a la persona ni le va a gustar, ni le va a interesar, etcétera, etcétera. Entonces, no lo hagas, a veces piénsalo también, lo haces por ese cariño, ese afecto que tienes a esa persona o nada más porque pues tú quieres verte bien, no quieres lucirte. Entonces, piénsalo, si lo quieres hacer nada más por lucirte, ok, pero pues ahí va a afectar tu bolsillo. Vas a dar regalos y te vas a quedar con el bolsillo solo. Que por cierto, otra cosa muy importante que se me está pasando a decirles, en estas épocas navideñas hay un montón de consumismo, un montón de compras que hacemos y hay una presión impresionante sobre los recursos naturales, un montón de basura, de desperdicios que se generan, de energía que se consumen. Insisto, hay que consumir, hay que disfrutar, pero hay que ser razonables en este consumo, en este uso que hacemos. Entonces, piénsalo, la quinta peor manera de gastar el aguinaldo es en deudas innecesarias. Como ahora en diciembre con el aguinaldo pues recibimos ciertas cantidades considerables de dinero, entonces creíamos que con eso no nos podemos comer el mundo y nos vamos y nos endeudamos con un carro, con un celular, con, no sé, tantas cosas, ¿no? Con un montón de ropa que vas y sacas de la tienda departamental. Entonces, pues esto realmente te vas a endeudar, pero no estás pensando cómo lo vas a pagar, ¿sí? Entonces, piensa bien ese dinero, si te vas a endeudar, si vas a poder pagar esa deuda, si no vas a estar, si los pagos los vas a poder hacer con el dinero suficiente que tú tienes para poderlos pagar. Entonces, no te endeudes estúpidamente. La sexta peor manera de gastarte tu dinero es a través de fiestas innecesarias. Híjole, en este tiempo, obviamente, por supuesto que hay que festejar, que hay que divertirnos, que hay que salir a pasear, a hacer fiesta y todo, pero no te gastes todo tu aguinaldo en pura borrachera o en pura tomadera o en gastarte todo en una comida, en una cena. O sea, modéralo. O sea, podemos divertirnos y pasarla bien y convivir y hacer una fiesta con un presupuesto razonable. Sobre todo te digo, divide tu aguinaldo en porcentajes para que si quieres hacer una fiesta, una posada o algo, o sea, es válido, pero que sea en un porcentaje razonable, ¿sí? Que no se te va a ir que no te vas a endeudar para una mega fiesta o que no se te vaya a ir todo en una fiesta. ¿Sí? El séptimo peor error para que te gastes el aguinaldo es comprar lo primero que ves. Obviamente, como tenemos dinero, pues queremos comprarnos qué electrodomésticos, qué ropa, qué cosméticos, qué un montón de cosas. Y eso es, insisto, es totalmente válido, pero destina un porcentaje razonable para que te des tus gustos. Yo lo que te recomiendo que más gastes o que más inviertas es, por ejemplo, si tú tienes un negocio, pues que inviertas o que dejes un apartado para ese dinero, posteriormente utilizarlo en infraestructura para tu negocio, en computadoras, en capacitación para ti o para tu personal, en cursos para tu desarrollo personal, en cosas que vayan a generarte en activos que posteriormente te generen más ingresos. Esa es la mejor manera, o una de las mejores maneras de invertir tu aguinaldo. Y sobre todo lo más importante, la premisa más importante para hacer un mejor uso de tu aguinaldo en estas fechas decembrinas es recordar que el valor de la Navidad no está en el dinero que recibes o en el dinero que tú puedes gastar, sino en el valor precisamente que representa la Navidad, en el valor, en lo que significa para nosotros la Navidad. No es nada más consumismo. Todo eso te lo digo porque recuerda que el conocimiento bien da resultados bien. Si tú tienes un negocio, tienes un proyecto a desarrollar, si necesitas asesoría, consultoría, un acompañamiento para tu negocio, para tus finanzas personales y quieres dar un enfoque de desarrollo sustentable, contáctame. En la caja de descripción te dejo mis datos para darte un acompañamiento, una asesoría. Incluso si estás atorado simplemente con tu tesis, que no le has podido avanzar, yo te puedo asesorar, yo te puedo apoyar.
Y también a las personas que gusten unirse y ser miembros de este canal, ser visionarios y tener beneficios adicionales, también en la caja de la descripción les dejo el link para que se puedan unir al canal. Pues muchísimas gracias, visionarios, espero haberles aportado y recuerden, conocimiento bien para resultados bien.